Bien, disculpen que nos hizo un poco tarde en la reunión de seguridad. Bueno, hoy nos toca salud. Buenos días a todas, a todos. Está con nosotros el secretario de Salud, David Kersenovich, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Zoe Robledo, director general del IMSS, Martí Batres, director general del ISSSTE, y Alejandro Schwartz, director general del IMSS Bienestar. Y está Alfonso Suárez del Real, porque ayer no cerramos con Humanismo Mexicano, entonces hoy viene el cierre de Humanismo Mexicano al final de la conferencia. Bueno, hoy nos van a hablar los directores de las distintas instituciones de salud de un balance del 2025. Nos fijamos una serie de metas de la cantidad de consultas de especialidad, consultas generales, cirugías, para poder disminuir los tiempos. Entonces, el día de hoy nos van a presentar los resultados del 2025 y evidentemente pues queremos seguir avanzando para el 2026. Y al final ahora va a hablar el doctor Kersenovich sobre un centro de imagenología especializado que ya inició su construcción, donde están los Institutos Nacionales de Salud, en Tlalpan, en la Ciudad de México, pero que va a funcionar para todo el país como un centro de diagnóstico para todas las instituciones, sobre todo de tercer nivel. Bueno, entonces damos primero la palabra a Zoe. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Como lo anunciamos aquí en la mañanera del pueblo, todos los esfuerzos que se hacen a la hora de contratar personal, médicas y médicos especialistas, de mejorar la infraestructura que durante tantos años estuvo sin inversión, incluso en la construcción de nuevos hospitales o unidades de medicina familiar en el IMSS, tienen un objetivo, y esto es producir salud, crecer en la capacidad de atención. Por eso nos pusimos como meta la estrategia 2-30-100, 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar en el primer nivel de atención. Esto con el objetivo que al hacer más podamos reducir los tiempos de espera sin jamás comprometer la calidad y la seguridad de la atención. Y estos son los resultados que tuvimos en 2025. En 2025 realizamos 14 millones de atenciones más que en 2024 y estas se distribuyen de la siguiente manera. Fueron 1.78 millones de cirugías, es decir, 1.780.000 cirugías realizadas en el 2025, es un incremento del 29% con respecto al año anterior, el 90% de la meta planteada. En consultas de especialidad fueron 22% más que en 2024, es decir, el 98% de la meta. Hicimos más consultas de especialidad, y en consultas de medicina familiar fueron 104 millones de consultas de especialidad, las que ocurren en unidades de medicina familiar, 8% más y llegamos al 104% de la meta, es decir, superamos la meta de los 100 millones de consultas de medicina familiar. Y esto no solo significa más capacidad resolutiva, sino recuperar también mucho del rezago que todavía venía de la pandemia. En la siguiente, si lo podemos ver, hoy estamos haciendo 60% más cirugías en el IMSS de lo que se hacía en 2018, es decir, 670.000 cirugías adicionales, como lo podemos ver en un año como 2018, que ya venía una tendencia incluso decreciente, iba a la baja el número de cirugías que se hacían en el IMSS desde 2012 hasta 2018, de 1.1 millones de cirugías en un año, llegamos a 1.7, es decir, 60% más. Para eso es que se ha hecho toda la inversión y el crecimiento del Seguro Social. Si damos a la siguiente, y esto también ha tenido
impactos positivos en tiempos de espera. Aquí trajimos 3 ejemplos de 3 cirugías muy comunes. Las cataratas, por ejemplo, aumentamos en 25% con respecto al año pasado y con una disminución de 12 días de tiempo desde que se identifica la necesidad quirúrgica, la necesidad de una cirugía, hasta que se realice el procedimiento. En cirugía de vesícula, incrementamos en 15% el número de cirugías y esto trajo consigo una disminución de 10 días de tiempo para la espera. Y en cirugía de cadera fue un incremento del 16% en el número de este tipo de cirugías, un aumento de 1,397 cirugías de cadera adicionales con respecto a las que se hicieron en el año anterior. En la que sigue es consulta de especialidad. Aquí es en donde se ve el incremento más grande. Después de la caída por la pandemia, se fue haciendo una recuperación. En 2018, como se puede ver aquí, se hacían 19,7 millones de consultas de especialidad en el Seguro Social en un año. Después tuvimos la caída de COVID, una recuperación en los siguientes años y hoy se están haciendo 10 millones de consultas de especialidad más de las que se hacían en 2018. Este es un incremento del 48% y como lo podemos ver en años previos, desde 2012, esto se había mantenido o estable y un poco a la baja en todo este proceso de desinversión, falta de contratación de médicos, falta de apertura de turnos de consulta de especialidad. Esto es 48% más respecto a lo que se hacía en el 2018. Y si vemos en la que sigue, algunos tipos de qué tipos de consultas de especialidad estamos hablando: medicina interna, traumatología, cirugía general. Y en esto también podemos ver respecto al año anterior cómo ha habido un incremento, 52% en estas 10 tipos de consulta de especialidad, que agrupan la mitad de todas las consultas de especialidad que se hacen en el IMSS. En todas estas hemos visto un incremento con respecto al año pasado, lo cual habla pues de un buen resultado a la hora de no solamente invertir en las contrataciones de más médicas y médicos especialistas, sino también de organizar mejor los servicios. Y en la que sigue podemos ver las consultas de medicina familiar, el primer nivel de atención. Se hicieron, como ya lo mencionábamos, 104 millones de consultas de medicina familiar, con una recuperación importante, y si lo comparamos con el 2018, pues se hacían 85,7 millones, es decir, 21% más de lo que se hacía hace 7 años. Si le damos a la que sigue, esto se ha logrado, entre otras cosas, al aperturar turnos, es decir, una unidad de medicina familiar tiene un turno en la mañana, abrimos todas las unidades para que tengan turnos en la tarde, pero también los fines de semana y en algunos casos particulares, incluso en la noche. Por eso, la apertura de turnos nos permite tener hoy 17,591 espacios, turnos de consulta de medicina familiar. Como sabemos, cada derechohabiente del IMSS está adscrito a una unidad de medicina familiar y a un consultorio, pues abrimos más turnos de consultorio para poder tener más consultas y disminuir también los tiempos de espera. La que sigue, por favor. Creo que es ya nada más el resumen y tenemos un video, Presidenta, para agradecer a todo el equipo del IMSS con quienes logramos incrementar esta capacidad de atención y seguimos con las metas de 2026, 2,1 millones de cirugías, 32,8 millones de consultas de especialidad y 108 millones de consultas de medicina familiar para este año. Probamos que haciendo todo lo que nos corresponde, pues logramos estos buenos resultados, siempre con calidad, disminución de tiempos, oportunidad y por supuesto con trato humano. Tenemos un pequeño video, Presidenta, si nos permite. Muchas gracias. Al 31 de diciembre de 2025, los números confirman lo que ya se sentía en los hospitales. Más de 1,787,000 cirugías realizadas. Un crecimiento que no tiene precedentes.
29% más que en 2024. Más de 29 millones de consultas de especialidad, 22% más productividad que en 2024. Y 104 millones de consultas de medicina familiar, superando la meta anual y creciendo más de 8% respecto al año pasado. Pero estos números no hablan de estadísticas, hablan de personas, de familias, de tiempo recuperado. Porque en salud, el tiempo también es bienestar. Por eso, el compromiso no termina aquí. Menos espera, más certeza, más confianza. Porque cuando el sistema responde, la gente vuelve a creer. 2025 nos demostró que sí se puede. 2026 nos convoca a hacerlo a tiempo. Instituto Mexicano del Seguro Social, en las mejores manos, en su mejor momento. Adelante, Martí. Buenos días, Presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. En cuanto a las metas que se fijó el ISSSTE, tenemos los siguientes contrastes. En el año 2024 se realizaron en materia de cirugías 279,130 cirugías. Nos planteamos una meta para 2025 de 300,000 cirugías y se realizaron 308,579. Es decir, cumplimos con nuestra meta y rebasamos la meta de cirugías que nos propusimos. En materia de consultas, tuvimos en el año 2024 22,536,253 consultas y nos planteamos una meta de 24 millones de consultas para el 2025 y se realizaron 24,291,189. También en este caso se rebasó la meta que nos propusimos, tanto en consultas como en cirugías, un poco más porcentualmente en cirugías. Esto se debe fundamentalmente a algunas medidas que se tomaron. A lo largo del 2025 arreglamos 49 quirófanos y tomando en cuenta las nuevas unidades, sumamos 28 quirófanos más. En relación a la actividad, agregamos e intensificamos las jornadas quirúrgicas, una concentración de cirujanas, cirujanos y personal del llamado equipo quirúrgico en diversas unidades regionales para hacer muchas cirugías a lo largo de una semana. Y por otra parte también, tanto para las consultas como para las cirugías, nos ayudó una medida que tomamos que fue la ampliación voluntaria de jornadas de trabajo de 6 a 8 horas, porque eso nos permitió disponer de más horas, además de que mejoraron las condiciones del personal, de más horas de labor, especialmente enfocadas a estos dos ámbitos que son los que más les hemos pedido a nuestro personal. Tenemos un breve video, no sé si les llegó. En el ISSSTE, el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios de salud se refleja en la superación de objetivos durante 2025. Gracias al trabajo coordinado del personal de salud y a la recuperación de los quirófanos, la meta de 300,000 cirugías previstas para el año pasado fue superada, al alcanzar 308,579 cirugías realizadas. En materia de consultas médicas de primer nivel y de especialidad, la meta programada fue de 24 millones, la cual también fue rebasada al registrar 24,291,000 consultas otorgadas durante 2025. Con estos resultados, el ISSSTE avanza en la consolidación de una atención médica oportuna y contrato digno para su derecho a biencia. Es cuanto, Presidenta. No iba a ver el enlace. No sé. Pues como vi que era importante esto, para que ya se los enlace la próxima. Además les faltaba una ¿Por qué me platicas de qué se trataba para la próxima? Bueno, terminamos una obra y quedó muy bonita, pero además de mucha calidad, que es la nueva sala de urgencias del Hospital Fernando Quirós. El Hospital Fernando Quirós es de esos hospitales, es de la Ciudad de México, de los años 60, es un hospital de hace muchos años. Y
ya la sala de urgencias estaba muy desbordada. Entonces se hizo una nueva sala de urgencias, es un proyecto que ya estaba, lo retomamos y se terminó y quedó de muy buen nivel, de gran calidad, por todo el instrumental y por toda la renovación integral que implicó. Entonces, bueno, nosotros queríamos para hoy hacer un enlace con la presidenta, pero como estaba esta información que es importante de que las diversas instituciones cumplieron metas y las rebasaron, entonces ya nos vinimos para acá, pero en la próxima mañanera haremos un enlace para la inauguración formal de la sala de urgencias que se terminó y ya nada más está esperando, termina la capacitación para echarse a andar. Es una sala que duplicó su dimensión, amplió las salas de choque, el número de camas y los aparatos con los que trabaja. Ya lo veremos y ya les comentaremos en detalle si hay la próxima semana o en 2 semanas en el enlace que haremos ahora sí con la presidenta. Gracias. Adelante, Alejandro. Con su permiso, Presidenta, señor secretario, compañeras y compañeros, hoy vamos a presentar el cierre 2025 del Bienestar. No son solo cifras, son resultados de salud logrados gracias a una política del Gobierno de México y que nos permiten, sobre todo, iniciar el 2026 con metas aún más ambiciosas y con una capacidad instalada histórica en nuestro país. Siguiente, por favor. En 2025 superamos las metas de atención a la salud, alcanzamos más de 51 millones de consultas en el primer nivel. Esto equivale a un 103% de la meta anual. Como ustedes recordarán, estas metas fueron fijadas a partir del histórico de productividad de los servicios de salud estatales, más un 25%. Sobre todo esta meta representa un símbolo para nuestra institución, dado que la atención primaria a la salud es el pilar del modelo de atención del Bienestar. Se atendieron a 13 millones de personas en el primer nivel de atención. En consultas de especialidad superamos los 6 millones, llegando al 123% de la meta. También atendimos casi 1 millón de cirugías y más de 500,000 partos y más de 250 trasplantes, entre los que figuran trasplantes de corazón, hígado, córnea, riñón, etcétera. Por supuesto, todos estos trasplantes, todas las cirugías y todas las consultas 100% gratuitas. Siguiente, por favor. También en el 2025, gracias al respaldo y al impulso de la presidenta, logramos inaugurar 15 hospitales y 4 centros de salud que hoy ya operan dentro de la red pública. Entre ellos destacan unidades estratégicas en salud materna, pediátrica, mental y comunitaria, donde antes no había llegado el Estado mexicano. Estas aperturas ampliaron de manera directa la capacidad de atención, pero sobre todo redujeron los tiempos de traslado y llevaron medicamentos gratuitos y de especialidad a lugares muy remotos. Siguiente, por favor. En el primer trimestre de 2026 nos congratula informar que vamos a iniciar la operación de una serie de hospitales clave que van a fortalecer la atención especializada y de alta complejidad en nuestro país. En primer lugar, en la Ciudad de México, el Hospital Oncológico de la Mujer operará como una unidad oncológica de acto único. Esto significa detección oportuna, diagnóstico total, tratamiento total y seguimiento sin vueltas y sin demoras para nuestras queridas mujeres, con acompañamiento psicológico integral durante todo el proceso. Esto empezará a funcionar a partir de febrero de este año. Esta unidad representará un modelo de atención universal del cáncer de mama y cuenta con equipamiento de altísima tecnología como 3 mastógrafos digitales, radiología digital, fluoroscopía, el mejor tomógrafo para la detección de cáncer de mama, un sistema de patología robotizado, etcétera. A estos esfuerzos se va a sumar el Hospital General Agustín Orán en Mérida, en Yucatán. Este hospital será uno de los 3 hospitales más grandes de América Latina. Hablamos de más de 700 camas, más de 18 quirófanos. En marzo arrancamos, a la par que se inicia el proceso de federalización del Estado de Yucatán a los servicios públicos de salud de nuestro país. Siguiente, por favor.
También arrancaremos el Hospital General de Ciudad Madero. Este hospital será clave para la región noroeste de nuestro país. No solamente va a atender la atención especializada de Tampico y de Altamira, sino que va a funcionar como un hospital de referencia oncológica para San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo. Quisiera resaltar que este hospital contará con un búnker integral oncológico. También en febrero vamos a iniciar el Hospital General de Jiutepec en Morelos. Es un hospital que contará con 45 camas y será la primera unidad oncológica hospitalaria en nuestro país que contará con un quirófano inteligente que nos va a permitir expandir el programa de telemedicina enlazando un robot quirúrgico con un cirujano o una cirujana de alta especialidad a distancia. Siguiente, por favor. En materia de abasto, se consolidó la estrategia de las rutas de la salud. Fue clave esta estrategia impulsada por nuestra presidenta para poder solucionar el tema de abasto y de acceso a medicamentos en el IMSS Bienestar. En los últimos 4 meses de 2025 se entregaron más de 115 millones de medicamentos de forma estandarizada, como ya lo hemos explicado en este espacio. Se logró el abasto mensual y garantizado de 8.440 centros de salud y de los 646 hospitales del IMSS Bienestar en los 23 estados. Ya iniciamos en el 2026 con esta estrategia, ya estamos armando el picking del segundo y tercer nivel y el próximo lunes vamos a estar distribuyendo 13 millones de medicamentos y el siguiente lunes iniciamos con 14 millones de medicamentos para el primer nivel de atención. Siguiente, por favor. Finalmente, el fortalecimiento del sistema de salud se acompaña con el refuerzo de lo más importante que tenemos en el sistema, que son nuestro recurso humano, médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, que simbolizan la pieza fundamental para garantizar la atención oportuna, gratuita y de calidad que nos ha instruido nuestra presidenta. Tan solo en 2025 se incorporaron 2.731 enfermeras y enfermeros y 3.293 médicas y médicos especialistas, lo que nos han permitido ampliar capacidad de atención en unidades de salud y mejorar la respuesta del sistema público de salud en nuestro país. Este esfuerzo no solo representa la llegada de nuevos especialistas a regiones donde nunca antes había llegado medicina especializada, sino que constituye ante todo un acto de justicia social y un acto de justicia laboral a nuestros compañeros y colegas profesionales. Siguiente, por favor. En 2025, el IMSS Bienestar avanzó en la consolidación de los servicios públicos de salud, atendiendo la atención médica y fortaleciendo la infraestructura hospitalaria, garantizando abasto de medicamentos y reforzando al personal de salud. Los resultados que hoy presentamos no son acciones aisladas, son parte de una estrategia integral que permitió cerrar el año con más consultas, más hospitales en operación y mayor capacidad para atender a la población. Quisiéramos presentar un pequeño video de las acciones que tendremos este primer trimestre del 2026. Durante el primer trimestre de 2026, IMSS Bienestar inaugurará 4 hospitales, ampliando el acceso a servicios médicos gratuitos y especializados y acercando atención digna y oportuna a la población sin seguridad social. En la Ciudad de México, el Hospital Oncológico para la Mujer marcará un antes y un después. Será el primer centro exclusivo para el cáncer de mama y cervicouterino, equipado con tecnología de alta especialidad que permitirá concentrar en un solo espacio la prevención, el diagnóstico, el tratamiento médico y quirúrgico, así como el acompañamiento psicológico y actividades de bienestar como clases de yoga. Con mastógrafos de última generación y una unidad robótica de patología, se reducirán significativamente los tiempos de diagnóstico, garantizando una atención gratuita, moderna y humana desde la primera consulta hasta el tratamiento integral. En Yucatán, el Hospital General Dr. Agustín Orán se convertirá en un referente para el sureste de México y Centroamérica. Será el hospital más grande de la región, con 670 camas sensibles, 16 quirófanos y servicios de alta especialidad. Fortalecerá la atención en oncología, terapias de reemplazo renal y cuidados intensivos. En el noreste del país, el Hospital General IMSS Bienestar de Ciudad Madero ampliará la capacidad médica en la región sur de Tamaulipas, acercando servicios especializados a miles de familias. Con 90 camas sensibles, consultorios y quirófanos, brindará atención en oncología, medicina interna, cirugía, ginecobstetricia, pediatría,
cardiología y traumatología. En Jiutepec, Morelos, el Hospital General IMSS Bienestar contará con un quirófano inteligente que potenciará el programa de telemedicina, permitiendo que cirujanos y cirujanas de alta especialidad operen con un robot en tiempo real, facilitando el acceso a atención quirúrgica avanzada en la región y contribuyendo a agilizar los procesos médicos para la población. IMSS Bienestar sigue construyendo hospitales para cuidar vidas con atención gratuita, cercana y humana para quienes más lo necesitan. IMSS Bienestar, Servicios Públicos de Salud. ¿Será cuánto, Presidenta? Con su permiso, Presidenta. 8 de los institutos nacionales de salud que reciben enfermos de alta especialidad están localizados en la zona de Tlalpan. Y la mayor parte de los enfermos que llegan a requerir alta especialidad requieren de estudios radiológicos especializados como son resonancia magnética o un PET. Lo que les voy a presentar tiene que ver con un centro diagnóstico de alta especialidad localizado en Tlalpan y que permitirá, además de hacer los estudios, convertirse en un centro de formación de recursos humanos para la alta especialidad en radiología. Y además, la radiología, como ustedes acaban de ver hace unos momentos, viaja la imagen de un sitio lejano en el país hacia un centro que será de análisis de referencia especializado. Habiendo dicho eso, me pasa la siguiente, por favor. Este es el sitio donde va a estar localizado el centro. Está situado al lado del Instituto Nacional de Medicina Genómica, en donde está la Comisión de Bioética, en donde estamos construyendo además también una central de mezclas que va a servir para todos los institutos nacionales de salud y se extenderán sus servicios a la Ciudad de México. Está señalado allí en rojo el terreno donde va a estar el Centro de Imagenología, que empezó su construcción precisamente el día de ayer. La siguiente, por favor. En este centro tenemos el propósito, la meta de poder hacer de estudios de PET que tienen que ver para detectar cáncer, etcétera, 90 estudios por día. El centro va a estar abierto de las 7 de la mañana a las 10 de la noche y la meta es hacer 90 estudios de PET al día. Y además va a haber 5 equipos de resonancia magnética que van a hacer 100 estudios al día. De esa manera vamos a poder hacer que la atención ocurra en forma más temprana, las decisiones terapéuticas se tomen a tiempo en lo que tiene que ver con el abordaje del estudio de estos pacientes. La siguiente, por favor. Pero además tiene que ver cómo va a estar diseñado el centro. Tiene 5 equipos de resonancia magnética, 3 equipos de PET, pero tiene alrededor de ellos 20 salas de preparación. Cuando un paciente llega a hacerse un estudio especializado, tiene que entrar a un cuarto de preparación donde se le canaliza, se le pasa una vena por el que se pasan los medios de contraste y después pasa al estudio de rayos X. Teniendo todos esos equipos vamos a poder tener 20 pacientes en preparación de tal manera que cuando en un paciente termine no se tenga que invertir en estar esperando 45 minutos o 1 hora para poderlo atender, sino que el paciente será atendido en estos 20 cuartos para que entonces se pueda hacer un estudio tras otro y poder acelerar el tiempo. La siguiente, por favor. ¿En qué consiste esto? Está ubicado, como les digo, a un lado de la Comisión Nacional de Bioética en el Arenal. Es una sola planta de 3.565 metros. Va a tener una fachada de bajo mantenimiento. Eso es importante
porque en los estudios de imagenología de alta especialidad se requieren de instalaciones especiales en la protección de los pacientes y de los radiólogos. Va a tener una área vestibular, va a tener 20 cuartos de preparación, va a tener una central de enfermera, las salas de exámenes, las salas de control y algo que denominamos cuarto azul, que quiere decir los cuartos donde se interpretan los estudios radiológicos. Pero además va a haber una sección de consulta, de teleconsulta radiológica, de tal manera que si un paciente está en Chiapas y se hace un estudio, en tiempo real podrá transmitir su estudio radiológico aquí para que personal altamente especializado pueda hacer el diagnóstico de esas imágenes con calidad y con seguridad. Esto además va a traer una desaturación del número de pacientes que tienen que ir a los institutos y facilitará entonces su traslado, que será fundamentalmente con ambulancias de un instituto al centro. La distancia de cada uno de ellos es cercana a todos los 8 institutos. Muchas gracias. Pues esta es la información del día de hoy. Vamos con las preguntas. A ver, para el ISSSTE.